Mi nombre es Ricardo Urquidi, como dijo el pastor Ever. De profesión soy diseñador gráfico, pues ya tengo bastantitos años siendo diseñador gráfico. Tengo 42 años y actualmente estoy trabajando en un ministerio que se llama Lightshine, el cual tiene dos ministerios, por así decirlo. Uno es Lightshine, que trabaja con la comunidad tarahumara aquí en Chihuahua, y el otro que es Familia Lightshine, que es a través del cual otra vez me volví a topar con el pastor Ever. Una de las veces que fui a tomarle foto a su familia y a una niña que tenían. Uno de ustedes, yo creo que muchos de ustedes conocieron a esa niña. Entonces, pues es muy chido, la verdad. Es un trabajo que apenas tengo 4 meses ahí, pero esa parte es como el final feliz de todo lo que les voy a contar a continuación. Entonces, antes de empezar, vamos a orar, vamos a poner todo esto en manos de Dios, que Dios nos dé la sabiduría para entender estas cosas, y que si alguno viene en aflicción o en angustia, pues también que Dios y el Espíritu Santo sea el consolador. Vamos a orar. Dios, te agradecemos, Padre, porque eres bueno, Señor. Gracias por estos jóvenes que están aquí, Señor Jesús. Gracias por el interés, por esta plática, Señor Jesús. Yo te pido que seas tú, Señor, obrando, que sea tu Espíritu Santo moldeando, Señor Jesús, cada uno de nuestros pensamientos, Señor Jesús. Y si alguien viene en necesidad o en angustia, Señor Jesús, que tú seas, Señor Jesús, suficiente para ellos, Padre, que tú vengas y consueles, Señor Jesús, porque sabemos que tú estás aquí, Señor Jesús, porque así lo dice tu palabra, que donde todos son más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor Jesús. Te agradecemos, te pedimos que haya contentamiento, Señor Jesús, y que haya entendimiento, Señor Jesús, de lo que se platique hoy, Señor Jesús, y que realmente nos confronte, Señor Jesús, a buscarte más y a depender de ti cada día, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya saben mi nombre, ya saben a qué me dedico. Entonces ahora sí les va el leve testimonio pues de mi vida, para que tengan como un antecedente de lo que después les voy a decir. Lo que les voy a decir no es tanto como para que así que piensen, yo hablo de mí. No se trata de mí, en realidad lo que vamos a hablar hoy se trata de Dios, se trata de Dios en nuestras vidas, pero también lo que les voy a platicar es precisamente por si ustedes se sienten identificados en ciertas situaciones, sepan que no están solos en esto. Una de las cosas que yo hice y he hecho durante todo este tiempo, cuando ya de alguna manera me diagnosticaron tener el problema de ansiedad, fue yo ser muy transparente en esta parte, y yo muchas veces compartí en Facebook, en mi perfil personal, las luchas que yo tenía, y pues de alguna manera algunas personas me criticaron, algunas otras se sintieron identificadas, y esa era la parte en la que yo estaba buscando, ¿sí? Que alguien más viera que no estaba solo en esta lucha, que si quería platicar, que siempre iba a estar mi puerta abierta para poder platicar con ellos acerca de estas luchas. Entonces, desde muy pequeño, y eso no lo vine como a darme cuenta hasta precisamente que empecé a trabajar con todo esto. Desde muy pequeño yo tenía pesadillas muy raras, muy fuertes. Incluso cuando yo me despertaba, yo seguía como todavía en ese rollo de la pesadilla, o sea, y les digo que eran muy raras porque
incluso hasta tiene un nombre, no sé si haya por aquí alguien que sea psicólogo o por el estilo. Ay, que levante la mano. ¿No? Bueno, o que esté estudiando psicología. Sí, bueno, vas a estar fascinado con mi caso. Después me vas a hablar y me vas a decir, oye, puedo hacer un trabajo sobre ti. No se crean, pero tiene su nombre, no me acuerdo de eso, pero las pesadillas eran de tal manera que yo, después de que me despertaba, yo seguía con este rollo, o sea, y era como muy subliminal, porque eran como texturas, eran como colores, como cosas raras. Lo único que yo lo puedo equiparar o comparar es cuando la gente se mete LSD, la droga del LSD, que nunca lo he hecho, pero me han contado, el clásico me han contado, no se crean, no, nunca, la verdad, gracias a Dios, nunca toqué y llegué por ese lado, y eso también es bueno que lo sepan, porque después les voy a contar otra parte precisamente de meditación. Entonces, es un trip muy raro, o sea, es un rollo muy raro lo que sientes. Y pues estando chavillo, pues todavía no sabes ni qué está pasando. Pero ese fue mi primer acercamiento a Dios. En aquel momento tenía un tío que él estaba metido dentro del judaísmo. Fue de bendición la verdad tenerlo, porque él llegó, me vio en ese trance medio raro y se puso su gorrito y empezó a leerme los salmos. Fue la primera vez que yo conocí los salmos. Entonces, tal vez ya los había conocido antes, pero conscientemente fue la primera vez que yo sentí una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, estando muy chavillo, eso era lo que me pasaba. Y después creciendo, en la primaria, pues siempre fui un niño gordito, por lo cual se me bulleaba mucho, se me tiraba mucha carrilla por esa parte. Entonces tuve un maestro y un profesor de educación física bastante crueles, la verdad, no puedo decirlo de otra manera, a tal punto de que yo no quería ir a la escuela. Todo quinto año no me aparecí, yo creo que más que un mes o dos. Y mi mamá abogó por mí porque de alguna manera hiciera homeschool, o sea, yo nomás iba a presentar exámenes, pero yo nunca quise confesar que pues era el maestro el que me bulleaba, el que me decía cosas. Al igual que los maestros de educación física, pues al estar gordito pues no podías correr, y etcétera, etcétera. Cosa rara, después del quinto semestre empecé a jugar básquet y desde ahí hasta todavía unos años mi esposa está aquí presente para que ella confirme mi necesidad de no querer dejar de jugar básquetbol a pesar de ya mis limitaciones físicas. Y siempre jugué básquetbol, y ese fue como pues también un escape para mí de todo esto. En la secundaria empiezo a tener pensamientos ya más profundos, empiezo a tener pensamientos, pues sí, de soledad, de no soy necesario en este mundo, de a qué le importa si yo estoy aquí o no. Creo que todos como adolescentes en algún momento pasamos por esa etapa. Es una etapa para algunos corta, para algunos otros es un poco más larga, para algunos por su vida que llevan o su entorno familiar es un poco más difícil, pero en la secundaria pues ya empezaron los pensamientos suicidas. ¿Qué pasa si me mato? ¿Qué pasa si me tiro de aquí? Yo tenía un lugar en el que me iba a la azotea y ahí me escondía, y yo decía, ¿qué pasa si me tiro de aquí? O sea, me van a extrañar, me voy a morir, me voy a caer pálido, ¿qué va a pasar? Entonces empiezo con eso y fue como un constante en mi vida, ese tipo de pensamientos. Y luego me toca la época del grunge, ¿no? Entonces pues para acabarla de amolar, el vato había metido en la música grunge,
pues para los que saben o conocen un poquito del movimiento grunge, creo que nomás queda un vocalista ya vivo porque todos los demás se suicidaron. Entonces, pues sí está pesadito eso. Muchas veces no lo queremos aceptar, no queremos ver eso, pero sí pasa. Incluso, pues ahorita pueden ver que traigo una playera que precisamente, pues, haciendo uso de mis habilidades de diseño, es como un escape para mí, ser un poco sarcástico, ¿no? Entonces aquí puse emo boy, que también viene la etapa, ¿no? del emo. Entonces, pero a la vez también la música también para mí fue un escape. Y ya cuando encontré las bandas cristianas, pues para mí fue algo muy, muy chido. Pero bueno, esa fue la secundaria. Y como todo buen niño bulleado, después me convertí yo en el bully. Entonces, yo después bulleé a muchas personas y después tuve que pedir a muchas personas perdón. Ya cuando llegué a los pies de Jesucristo, tuve la oportunidad de pedirle perdón a esas personas, a muchas de ellas, y gracias a Dios pues pude tachar eso de mi lista de alguna manera, ¿no? Entonces, en mi juventud, ya a los 15 años, tengo mi primer novia, es con la que me caso a los 21-22, del cual nace mi única hija, y pues estaba chavo, o sea, se puede decir que estaba chavo, pero gracias a Dios por eso, porque ahorita tengo una hija hermosa de 19 años, entonces paso cosas muy chidas con ella, entonces gracias a Dios estoy presente en su vida, cosa que yo no puedo decir lo mismo de mi papá. No tuve un papá presente, otra cosa más, ¿no? Pues que le puedes agregar a la lista de cosas que me pueden haber pasado. Y me divorcio a los 24, a los 23 por ahí. Ahí fue donde caí en mi primera depresión. Caí en una depresión muy, muy, muy grande, a tal punto de que yo pesaba casi 120 kilos, llegué a pesar hasta casi los 80. Bajé muchísimo de peso en un tiempo muy corto. Entro en una depresión muy, muy grande, vuelvo a tener otra vez pensamientos de suicidio. Esta vez ya conocía yo a Jesucristo. Gracias a Él no llevé a cabo eso porque ya conocía de Él. Yo sabía que no era la mejor opción. Ya había yo vivido un suicidio en mi familia, entonces también fue algo que dije, pues no. Entonces, pero sí pasó por mi mente, lo quise intentar, pero pues casi fue así que me corto las venas con un cuchillo desechable, ¿no? O sea, pues no pasó nada, gracias a Dios. Pero ahí estaban los pensamientos, aún conociendo a Dios. Esa es la parte que quiero que se les quede muy en mente, porque más al rato vamos a hablar precisamente de los sentimientos. Paso por una depresión muy, muy fuerte. En ese tiempo es cuando conozco a mi esposa actual, y ella en algún punto me dijo, ¿sabes qué? Arregla tu vida y luego volvamos a platicar, porque no era justo para ella. Entonces así fue. Y desde ese punto en adelante, pues mi vida puede decir que fue una vida normal, una vida en la que me dediqué a mi carrera, en la que me dediqué a ser el mejor diseñador que pudieras encontrar en Chihuahua, en buscar el mejor trabajo y tratar de escalar en mi carrera y todo esto. Y gracias a Dios lo logré. Gracias a Dios puedo decir que tuve una buena carrera dentro de la iniciativa privada. Tuve buenos trabajos,
El último buen trabajo en el que estoy ahorita es el mejor que pueda tener porque estoy sirviendo a Dios. Pero antes de eso, en la iniciativa privada, tuve un trabajo muy bueno, que no puedes pedir mal, la verdad, y aprendí muchísimo. Pero de repente te entran pues quiero más, ¿qué más pasa? O sea, ya llegué hasta mi tope, pues quiero más. Y dije, bueno, pues me voy por mi cuenta. A los 36 años fue que pasó eso. Y yo iba pues bien machino, no, voy a conquistar el mundo y lo otro, voy a tener la mejor agencia y ser un chingón, y nunca pasó. O sea, sí llegué a tener buenos trabajos como diseñador freelancer y todo, y de veras Dios proveyó en todo momento y yo nunca me di cuenta hasta hace unos años. Pero ahí es donde empezó mi verdadero problema. Ahí es donde pasé noches y noches y noches pensando cómo lo voy a hacer. Y hubo noches en las que vi amanecer porque no dormí estar pensando, es que no tengo dinero, no tengo para pagar el carro, no tengo para pagar la casa, cómo lo voy a hacer con esto, cómo lo voy a hacer con aquello. Y no dormí, literal no dormía. Luego empiezo a tener problemas de salud. Tengo dos hernias y gastritis, y por lo mismo de la ansiedad, por lo mismo de los problemas emocionales. Pero ya se notaba en mi cuerpo, ya se notaba eso, ya empezaba a tener problemas serios de salud. Entonces, hace 2 años, en el 2019, empecé con problemas. Bueno, me voy un poquito atrás porque hasta ese punto mi vida parecía normal. Hasta ese punto mi vida parecía que yo estaba sirviendo a Dios realmente, porque durante un tiempo estuve sirviendo en mi iglesia, era líder de jóvenes en mi iglesia, jóvenes universitarios como la mayoría de los que veo aquí. Siempre ha estado mi corazón ahí con los jóvenes, me gusta mucho estar en contacto con ellos, y hasta ahí todo parecía normal. O sea, yo sirviendo en la iglesia, enseñando, estudiando la Biblia. Sin embargo, de todas maneras había noches que no dormía por preocupaciones. Entonces, en el 2019, ya después de que dejo de servir en la iglesia, después de varios años de ya no servir en la iglesia, empiezo a tener estos problemas de salud. Y una de las veces andaba yo en la calle y dije, estoy muy mareado, me duele el pecho, ¿qué hago? Me entró la desesperación, andaba yo en Home Depot, me acuerdo, le hablé a mi esposa, oye, ¿qué pasa esto y esto y esto? Se me hace que es un ataque al corazón. No, pues vente, mi esposo trabaja en centro de salud y ahí hay urgencias, entonces me dice, vente para acá, y pues yo manejando, saltándome semáforos y todo porque pensaba que me iba a dar un infarto. Y llego, me hacen el electrocardiograma y todo, y no, todo normal. Me dejan ahí un rato, pues no. Y el doctor le dice a mi esposa que probablemente tu esposo trae un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Y nosotros, ¿cómo? O sea, ¿por qué? O sea, si estoy sirviendo a Dios, si yo estoy agarrado de Dios, conozco la palabra de Dios, sé de ella. Y ese mismo año, el 24 de diciembre, después de haber cenado, pues la clásica cena de Navidad, yo para ese entonces yo ya comía muy poco, o sea, yo ya tenía una dieta ya más balanceada, entonces no era como que me harté ese día. Y terminando yéndose todo, ya que estábamos mi esposa y yo solos, otra vez lo mismo, me da un infarto, estoy sudando, me duele el brazo derecho, me duele el pecho, etcétera.
le digo a mi esposa, ya mi urgencias porque me va a dar un infarto. Y mi esposa manejando y era la 1 de la mañana, más o menos 12:30 de la noche. Sáltate los semáforos porque no llego. Así le dije, no llego. Y otra vez lo mismo, ¿no? Pues su esposo no tiene nada, el electrocardiograma sale bien, todo sale bien, trae un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Pues bueno, ya era la segunda vez. Y 2020, antes de la pandemia, todo chido, no teníamos que utilizar cubrebocas, éramos felices. Empiezo a dar clases en una universidad, yo muy contento porque por fin otra vez iba a estar frente a los jóvenes, algo que me gusta mucho hacer. Mi primer día de clases, esperando clases, así como estoy ahorita frente a ustedes, pero de repente todo me empieza a dar vueltas y pues había un escritorio y pues me siento así como que la orillita del escritorio como para disimularlo. Y yo me di cuenta que era otro ataque de ansiedad. Y ya después de mucho estar viendo y haciendo muchos exámenes, al final yo de necio pues ya le dije yo a mi esposa que vamos con el neurólogo, porque no quería ir con psicólogo. Y no es que tengan algo en contra, pero yo ya había tomado terapia antes, en la depresión que les había platicado antes. Fuimos con el neurólogo, bueno, antes de eso fuimos con un doctor general. Es la parte de los medicamentos donde les digo, me medicaron muchísimo, o sea, era una cantidad tonta de miligramos de cosas que me dieron. A tal punto de que una de las veces que me tomé las pastillas, como que me engarroñé, me paralicé, no sé, de alguna manera. Yo le decía a mi esposa, no me puedo mover, llévame al baño, necesito ir al baño. A la mitad del camino le dije, regrésame a la cama, me voy a caer, no me puedo mover. En posición fetal, así totalmente en la cama, así, y le dije a mi esposa en ese momento, háblale a uno de nuestros amigos. Afortunadamente tomó la videollamada, porque una videollamada era ya tarde de la noche, era como igual 12 de la noche, 11:30 por ahí. Tomó la llamada y Cela, así se llama mi esposa, dice, el chico está muy mal, ora por él, esto, lo otro, aquí y allá. Sí, cómo no, y empezó a orar, y Dios poco a poquito fue calmando, terminó de orar él, le siguió orando a mi esposa, hasta el momento en el que pude yo ya hablar, porque yo no podía ni hablar, no podía decir nada, ni moverme, ni nada. Pude yo terminar de orar, y ya terminé yo de orar, terminamos la videollamada, y después de eso fue que ya me convenció mi esposa de ir al neurólogo. Vamos con el neurólogo, me hacen la cosa esa donde te meten en una cama así, que te da vueltas todo, y te revisan el cerebro. Todo bien. Entonces descartamos algún tumor, descartamos pues todo lo que había que descartar. O sea, únicamente era ansiedad. El neurólogo me pide todo mi historial de vida, lo que les acabo de platicar. El neurólogo, no, pues es que traes depresión, traes ansiedad, pues también tienes el problema de las migrañas. Eso sí, toda mi vida he tenido problemas de migrañas. Te voy a recetar tal y tal. Y yo, otra vez, o sea. Y aquella vez que me puse bien mal, mi esposa después me dice, es que no manches, estaba bien asustada, dice, tus pupilas estaban totalmente dilatadas. Y yo no tenía idea de cuánta droga había en mi cuerpo, pues. Y yo dije, no, otra vez no, ya no quiero medicamento. Y la parte que no me hizo clic esa vez es que me dice, es que estás en depresión.
Y saliendo del consultorio yo le digo a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Le digo, no creo que tenga depresión, la verdad. Y ya pasé por una depresión y no creo que sea eso lo que yo tengo. Entonces le dije, déjame orarlo. Ya para ese entonces yo ya estaba más agarrado de Dios. Déjame orarlo y en una semana decidimos si me tomo las de la depresión. Me voy a tomar las de la ansiedad, pero las de la depresión no creo. Y así fue, lo estuve orando y a la semana me pregunta mi esposa y le dije, ¿sabes qué? La de la depresión no. Yo estoy seguro que eso ya, Dios ya lo cubrió. Y la ansiedad, eso sí le digo, sé que sí necesito estas pastillas. Entonces, ¿por qué? Por la parte que les platicaba, que no podía dormir. O sea, yo dormía 2 o 3 horas al día, era todo lo que dormía. Entonces, fisiológicamente, ¿qué pasa? Pues todo esto te empieza a pegar, ¿sí? A raíz de todo eso, yo empiezo a investigar muchísimo qué es lo que tengo, qué me está pasando, estas hernias, qué es lo que causan, porque tengo una hernia hiatal y tengo una hernia inguinal, todas están conectadas a mi aparato digestivo. Los que me conocen, pues yo siempre he sido, siempre me ha gustado comer mucho y pues siempre tenía mi pancita, ¿no? Pues siempre andaba entre los 90, 100 kilos, ahorita estoy en 85. Empecé a investigar mucho y me di cuenta qué era lo que tenía que hacer pues para bajar mi ansiedad, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con mi cerebro? No soy psicólogo, no soy doctor, no soy nada de eso, quiero aclararles desde ahorita, nada de eso soy. Por eso dije, soy diseñador gráfico, o sea, estoy en la cadena alimenticia así de las profesiones. Es una broma de diseñadores. Pero me gusta mucho leer, entonces empecé a investigar mucho y me di cuenta que había sustancias que el cerebro pues va liberando, ¿no? Para hacerte sentir feliz, para hacerte sentir calmado, para animarte, para hacerte sentir el peligro. Hay muchas cosas que el cerebro manda señales. Entonces yo empecé a buscar los alimentos que causaban eso. Entonces, una de las cosas muy raras que yo tengo es que yo todos los días desayuno lo mismo. Y dentro del desayuno no les voy a decir qué, porque me da penita, es un desayuno muy raro y pues ahí está mi sobrina y mi hija y mi esposa riéndose de mí porque saben que es muy raro. Pero me di cuenta que de esa fruta que yo como junto con lo demás, ayuda a la ansiedad, y esa fruta es el plátano. Ayuda mucho a la ansiedad. Entonces, sin darme cuenta, yo encontré como el caminito para sentirme bien. Entonces empecé a cambiar mi dieta. Todavía soy muy necio, de repente como cosas que no debo y mi hija es la que más me regaña. Pero cuido un poquito más mi alimentación. Y la otra, uno de los doctores, que es un doctor muy, muy chido, la verdad, le tengo mucho aprecio porque él siempre como que se toma las cosas muy a la ligera y una vez me explicó las cosas muy, muy fácil de entender. Me dice, mira, tu cerebro, no me acuerdo el número, pero tiene tantos de miles de pensamientos al día. Entonces nosotros generalmente, humanamente, podemos producir esta sustancia que crea esa barrera como para dosificar esos pensamientos, en los que tú vas como filtrando los buenos y los malos, ¿no? Esto es vamos a decirlo que desde la parte científica, ¿no? Pues como se los cuento yo, no tiene nada de científico, pero así fue como me lo explicó él. Dice, entonces tú ya no generas esa sustancia que dosifica esos pensamientos, entonces a ti se te vienen todos de golpe los pensamientos, entonces no los puedes controlar. Entonces no tienes ese control de discernir, de agarrar así con un sedacito todos los pensamientos y ir echando los buenos y los que pues, al caso. Entonces eso es lo que pasaba conmigo, y con esta medicina que tomo pues es la que me ayuda. Entonces
¿Qué quiere decir esto? Que como cristianos deberíamos de desechar la medicina, ¿no? Por supuesto que no. O sea, hay situaciones en las que definitivamente necesitamos medicina, ¿sí? Hay situaciones en las que no podemos ser negligentes y decir, no, pues no voy a aceptar la medicina. Pero hay situaciones en las que definitivamente tenemos que depender de Dios, en las que definitivamente Dios es el que hace y cambia nuestra mente todos los días. Y eso es a lo que voy. Pero primeramente les voy a decir, para ver si ustedes encuentran dentro de esta lista algo que ustedes sientan, ¿no? Digo, si están aquí es por una razón, no están aquí por casualidad o Dios tiene un propósito en las cosas que hace. Entonces, ¿qué se siente cuando tienes ansiedad? Una, y la más fea de todas, es sensación de muerte repentina, ¿sí? No va a morir. Eso fue lo que les platiqué yo ahorita con los infartos, no va a morir. Entonces, en el caso mío son los infartos, ese es mi temor. En el caso de algunos de ustedes puede ser diferente, voy a chocar, ¿se acuerdan de esas peliculillas de terror que había de esos accidentes raros? Bueno, pues yo creo que está basado en todo eso. Se siente precisamente una sensación de muerte repentina, porque de repente estás bien tranquilo y sientes eso. Falta de aire, asfixia, o sea, no puedo respirar. Puedes estar en un lugar abierto como este y de repente se te cierra el mundo, o sea, así que no puedes respirar. Y ahora con los cubrebocas, pues más todavía, o sea, hay una sensación de que no puedes respirar, de que te falta el aire. Y luego, pues ahora con el COVID, pues todavía más. Los que tenemos ansiedad, el miedo de contraer el COVID y saber que vas a tener asfixia en algún momento de contagio, es un terror latente. Entonces, otra de las cosas que se sienten en la ansiedad es dolor de pecho, ¿sí? La falta, la asfixia, también te hace sentir dolor de pecho. Ahí otra de las razones por las que yo pensaba que iba a tener un infarto. Mareos, todo te da vueltas. Yo he conocido casos, personas que me han platicado sus experiencias y ellos tienen lo que se llama agorafobia, o sea, que están en un lugar abierto y todo les empieza a dar vueltas, o sienten que el mundo se les viene encima, o que de repente una de las personas me platicaba, dice, los postes de luz sentía que se me venían encima. O sea, yo me decía esta persona, yo me tenía que sentar en la banqueta casi en posición fetal hasta que se me pasara. No es una manera funcional ni bonita de vivir tu vida en la calle, o sea, es difícil esto. Y les digo, literalmente sientes que el mundo se te viene encima. Y luego está la otra parte, las personas que no entienden este tipo de enfermedad. Ellos no tienen la culpa, la verdad, están desinformados. Pero la clásica que te dicen, cálmate, todo va a estar bien. No te preocupes. Pues ya, eso no se dice, qué chido, gracias. Yo sé que lo dicen de la mejor manera, yo sé que ellos intentan ayudar, pero para una persona con ansiedad es como que, dude, pues es que no me puedo calmar, o sea, no está así de fácil, o sea, no es así como que, ya, 1, 2, 3, ya me calmé, no es así de fácil. Entonces, a veces ese tipo de comentarios hieren, lastiman, y lejos de hacerte sentir mejor, te hacen entrar todavía más en duda y dices, pues, ¿qué hay de mal en mí? O sea, algo hay mal en mí, estoy mal, no soy normal. Entonces, eso es lo que pasa con las personas que tienen ansiedad. Otra vez, les vuelvo a repetir, no soy psicólogo ni un profesional de esto, pero esto ha sido mi experiencia personal. ¿Qué sientes cuando estás en depresión? ¿Tienes pensamientos demasiado profundos?
en los que de plano sientes que no puedes escapar de ellos. O sea, llegas a ese nivel de pensamientos, espero no les haya pasado o no estén todavía a ese nivel, pero esos pensamientos en que ya sientes que no hay escape de lo que estás pensando, o sea, que no sales y no sales y no sales de eso, que son demasiados. O sea, no sé si les ha pasado o visto que hay gente que tienes que hacerle así porque se quedan con la vista fija y se van demasiado dentro de ellos mismos. Entonces, ahí hay un problemita, ¿verdad? Tu realidad puede parecer demasiado aplastante, ¿sí? A lo mejor tus problemas puedes pensar que son demasiado grandes, que no tienen solución, que nunca va a haber este camino o esta luz al final del túnel, ¿no? Hubo una época en mi vida que yo así era como demasiado extremo en esa parte, o sea, a tal punto que yo me lastimaba a mí mismo, o sea, en mi desesperación, yo me pegaba a mí mismo. Es una reacción de tu cuerpo a lo que tu mente está creando en tu realidad aumentada, de alguna manera, ponerle nombre, ¿no? Entonces, cuando sientes esto, que es como demasiado aplastante, como que ya no hay solución de nada, es cuando empiezan los pensamientos suicidas. Dices que ya no hay solución, es que ¿para qué? Ya no quiero vivir, ya no quiero esto, ¿a quién le importa si yo vivo? Nadie me va a extrañar, mi vida no vale nada, si me pego un tiro ahorita no pasa nada, a nadie le va a importar. Si me cuelgo, tampoco. Pero hay una cosa bien extraña en el suicida, en el que tiene estos pensamientos suicidas. Fíjense, siempre dejan una carta. Entonces, son personas que están esperando ser salvadas de alguna manera. Son personas que necesitan algo aquí adentro. Algunos sabemos qué es, algunos otros no alcanzan a saberlo. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Pues hay muchas maneras, pero cada uno tiene que encontrar su propio camino. Hay veces que hay eventos muy, muy traumáticos y en donde trabajamos nosotros y nos toca ver ese tipo de eventos muy traumáticos. Es difícil cuando recién entras a este tipo de trabajo. Nosotros que estamos únicamente en comunicación, únicamente contamos las historias, pero ellos lo viven. Y a veces que el pasado es muy difícil de dejar atrás, que no puedes dejar atrás tu evento traumático, necesitas de ayuda, de hablarlo, de consejería, psicología, no sé, cada uno tendría su camino para esto. En mi caso, a mí fue esto lo que me ayudó. Yo busqué mucho de Dios en estos últimos 2 años. Y también te sientes como muy adormecido, sientes que ya nada importa, no te quieres levantar en las mañanas de tu cama. Esto es en la depresión, todavía estamos en la parte de la depresión, no te quieres levantar, no te dan ganas ni de bañarte, no te importa si te arreglas o no te importa si traes la misma ropa desde hace una semana, no te importa si tienes amistades, pero las quieres tener a la vez. Estás anhelando esas amistades, pero a la vez no tienes ganas de hacer nada. Es demasiado aplastante tu vida, estás demasiado adormecido por tu misma situación mental. Entonces sientes que estás nada más existiendo,
que realmente no estás viviendo. Te levantas y dices, pues sí, existo, pero no estoy viviendo. Entonces es una de las primeras preguntas que se hace la filosofía, ¿no? ¿Existo? Luego vivo, ¿no? Es una de las primeras preguntas que se hace la filosofía. Y luego otro filósofo dice, no, pues vivo y luego existo, y así se la llevan, y se la llevan, y se la llevan, ¿no? En la filosofía y en la psicología también hay muchas variantes de esto, desde lo freudiano hasta los nuevos autores de psicología, que otra vez les digo, no me voy a meter en esto porque no es muy fuerte, lo he leído, pero no es como que algo que utilice yo como para mis enseñanzas. Entonces, esto es únicamente mi testimonio y mi experiencia personal. Y después de todo esto que viví, de todo esto que les platico los últimos 2 años, y creo que de ahí nació la plática que tuvimos el pastor Eder y yo, creo que le dije en algún momento que la pregunta en mi cabeza siempre, después de estos últimos años, siempre es, ¿pero qué dice la Biblia? ¿Pero qué dice la Biblia al respecto de esto? Porque siempre me tocó y me topé con cristianos que me decían, es que como cristiano no puedes estar deprimido, es que como cristiano no puedes sufrir de ansiedad. Y claro, es debatible, cada uno puede tener sus puntos, pero entonces, ¿qué es lo que estoy sintiendo? O sea, si no es ansiedad, si no es depresión, dime qué es. No nomás me vengas y me digas, no puedes estar deprimido, no puedes tener ansiedad, no puedes tener problemas de salud mental. Es claro que existen, y lo vamos a ver aún más en estos meses, en estos años siguientes. O sea, esta es la siguiente pandemia silenciosa. Después de la pandemia del COVID, viene todo el tiempo del encierro. Ustedes mismos ya conocieron a compañeros suyos que se disculpaban en las clases virtuales por ataques de ansiedad, de depresión, que simple y sencillamente dejaron de ir a la escuela, o sea, de presentarse a las clases virtuales. O tal vez eres uno de ellos, yo no sé, la verdad, nada más únicamente ustedes saben, pero la cosa está ahí, y yo no soy pastor tampoco, ni nada por el estilo. Ahorita da la casualidad que estoy en un púlpito, pero tampoco se puede esconder desde el púlpito estas situaciones. No podemos darle la vuelta a esto. Entonces, ¿cuál es la pregunta adecuada para mí en este caso? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y las primeras cosas que yo me topé con esto, y los primeros versículos que yo leí y que me dieron mucha paz, fue en Mateo 6, del 25 al 34. A mí me gusta la Reina Valera, no sé qué versión traigan. Si traen alguna otra versión, bueno, síganme lo que puedan con la otra versión. NTV está muy chida también, pero pues crecí con Reina Valera. Sorry, jóvenes, porque sé que ustedes, Reina Valera como que no es su hit. Pero bueno, ahí les va, desde el 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mismos mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad a los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y que mañana se echa al horno, Dios la viste así,
¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis la necesidad de todas esas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y el 34, el último en este capítulo, es el que yo me topé por primera vez, gracias a un diseñador que seguía, que es cristiano, y él hace lettering, y hizo precisamente el lettering de este último versículo, que es el 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta cada día su propio mal. Y yo, a raíz de que empecé a buscar estos versículos en mi Biblia, me busqué un marcatextos azul, y si se fijan, en mi Biblia está marcado con azul. ¿Por qué azul? Porque pues me topé por ahí que el azul es el color de la salud mental, ¿no? Nada más por eso, para diferenciarlo un poquito. Esto está dentro del Sermón del Monte. Esto lo está hablando Jesús cuando está dando el Sermón del Monte. Entonces, y lo podemos encontrar también en Lucas 12, pero yo me lo topé por primera vez, no por primera vez, pero por primera vez tuvo un significado latente para mí, esta parte de Mateo. Y en la última parte del 34, que dice, basta cada día su propio mal, a mí se me hacía un poquito extremo, no sé cómo diga la NTV. ¿Alguien trae por ahí NTV o alguna otra versión? Ajá, al último. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana trae sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Sí, en el griego, la palabra que equivale aquí al mal precisamente es eso, preocupaciones, por aquí lo había apuntado, espérame. Déjame. Dificultades, adversidades y percances, ¿sí? Ese es el significado en el griego. Entonces, cuando yo decía mal, pues yo decía, pues alguien que me está haciendo el mal, pero no, o sea, realmente está hablando de dificultades, de adversidad, de todas estas cosas que vivimos a diario. Entonces, hace poquito bromeaba ahí con alguien del trabajo que le decía, bueno, pues si no es Mateo 6:34, pues ahí está la cancioncita de los Tigres del Norte, ¿no? De un día a la vez, Dios mío, que también es un corito muy, muy viejo, cristiano. Entonces, y la verdad así es, o sea, cada día tiene su propio afán, cada día tiene sus propias preocupaciones. Entonces, no tenemos por qué preocuparnos de eso. Tenemos que vivir hoy y ya. Entonces, quiero hacer una dinámica. ¿Alguien quiere ser voluntario? No los voy a avergonzar ni nada más quiero ejemplificar el pasado y el presente y el futuro en las películas de los X-Men. ¿Alguien quiere? Pase. Te vas a poner las manos así. ¿Está? No, sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, trata de caminar en línea recta. Voy a la de enfrente. Es lo que quiero ver. Ok. Ajá. ¿Me ves a mí? No, ¿Y qué tanto ves para el frente? nada. ¿Absolutamente nada o muy poquito? No, nada. Ok, a ver tantito tus manos. ¿Puedes ver tantito? Sí. Ok, trata de caminar. ¿Caminas un poco más confiada? Sí. Ok. Bueno, eso es lo que quiero ejemplificar. Ahora les explico. Gracias. Esa es la vida de Dios en Cristo. Esa es la vida de Dios en Cristo. Cuando tú estás caminando en Cristo, el presente eres tú, ¿sí? El pasado era yo. Y el futuro
es lo que ella alcanzaba a ver, aún con las manos en sus ojos, ¿sí? Dios nos permite vivir el presente, ¿sí? Y nos da un ligero vistazo al futuro, ¿sí? Nos da esperanza, eso es lo que es el futuro en Cristo. Hay esperanza de tener un futuro mejor en Él. Y el pasado, ¿se acuerdan que le pregunté, ¿me puedes ver? Dijo, no, está atrás. Una vez que vienes a Cristo, todo lo que está en el pasado está atrás, ¿sí? Ya no lo puedes ver, no tienes ni por qué regresar a Él, ¿sí? En un curso que nosotros estamos tomando, la persona que nos está dando el curso nos lo ejemplificaba también de esta manera. Este es el pasado, antes de Cristo, y este es el pasado después de aceptar a Jesucristo. ¿Lo puedes ver? O sea, yo lo puedo ver, no puedo ver mi puño acá atrás. Por más que quiera, no lo puedo ver, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa cuando llegamos a los pies de Jesucristo. Entonces, tenemos la esperanza del hoy. Sabemos que hoy Jesucristo va a ser suficiente para nosotros. Sabemos que su sacrificio en la cruz ya lavó todo nuestro pasado. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, somos nuevas criaturas, somos hechos nuevos, nos ha lavado, nos ha limpiado. Dios dio a su Hijo unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito? Su Hijo único, para que muriera por nosotros, por nuestros pecados, y nosotros fuéramos limpios. Entonces, si tú sufriste de abuso, si tú sufriste algún evento traumático, si tú sufriste de bullying, como en mi caso, de ausencia de tus padres, de cualquier cosa en el pasado, y tú ya llegaste a Cristo y aún todavía lo estás recordando, no te digo que estés mal, nada más te digo, acuérdate que Jesucristo ya pagó por todo eso. Tú eres nuevo y te está dando la oportunidad de que veas un poquito en el futuro para que puedas caminar un poquito confiado. ¿Por qué un poquito confiado? Porque necesitas de Jesucristo, necesitas de Dios para que Él vaya guiando tu camino, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos forzosamente de Él en todo momento. Vamos a Mateo 12:34, porque quiero hablarles también de la parte del corazón, que es la parte en la que a mí literalmente me hizo entender muchísimas cosas de lo que pasaba en mí. Mateo 12:34 empieza así: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Esto es Jesucristo otra vez hablando, ¿sí? Pero la última parte que dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Entonces, yo creo que esto lo hemos oído mucho. Si creciste en un ambiente cristiano o si ya tienes algún tiempo siendo cristiano, lo oyes mucho: de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Ese es el primer como regaño que te dan cuando todavía dices majaderías y te dicen, no, mi hijo, pues es que no, ya no diga eso porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y luego se voltea la ñora, ¿no? Y empieza a chismear. ¿Qué onda? O sea, ¿qué está pasando? Pero bueno, de mi corazón acaba de hablar mi boca ahorita. Y se dieron cuenta que no me gustan las personas chismosas, ¿sí? Entonces, pero lo que voy es el corazón, ¿sí? Ahora vamos a Jeremías 17, 9 y 10. Tal vez si le dijera a mi sobrino o a mi hija que me lo digan de memoria,
me lo dice. Es uno de los versículos que nos tenemos que aprender en el curso en el que estamos. Dice así, Jeremías 9:10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sí? Entonces, ahora acá, en esta parte, Dios nos está diciendo, pero engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? ¿Sí? Nuestro corazón es engañoso. Entonces, cuando les digan, no, tú sigue tu corazón, aguas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso y el único que conoce realmente nuestro corazón es Dios, ¿sí? Él es el que escudriña y el que pesa nuestros corazones, ¿sí? ¿Qué dice en la última parte? Según el fruto de sus obras, ¿sí? Según su camino, para dar a cada uno según su camino. Entonces, corazón, esta es la parte donde hemos como romantizado mucho el corazón, ¿sí? En la Biblia vamos a oír muchas veces la palabra corazón. Algunas veces se va a referir al corazón como realmente el músculo que bombea la sangre al cuerpo, ¿sí? En el griego, la palabra griega va a ser diferente para esa parte, para el miembro del cuerpo que es un músculo y que bombea la sangre hacia todo el cuerpo. Pero hay veces que habla del corazón, como en este caso y como se lo leía también en Mateo y en muchas otras partes más de la Biblia, que en el griego habla de los sentimientos, ¿sí? Habla de lo que hay adentro, lo que nosotros tenemos como pensamientos, lo que nosotros tenemos como sentimientos, cómo reaccionamos. Entonces, cuando el griego se está refiriendo al corazón en muchas de estas partes, como por ejemplo lo hace en Lucas 12:30, creo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. También ahí el corazón se está refiriendo a esa parte. Está hablando de la mente, ¿sí? Está hablando de nuestros pensamientos, de lo que hay adentro de nosotros, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a que le entregamos nuestro corazón a Jesucristo, ¿no? Muchas veces hemos como romantizado esa parte de que es que Dios creó tu corazón en forma de cruz para que únicamente esa parte entre Jesucristo a tu corazón. Está muy bonito, la verdad, o sea, románticamente se oye muy chido, pero lo que está diciendo Dios aquí es que cuando tú aceptas a Jesucristo, le estás dando todo de ti, absolutamente todo, todos tus pensamientos, todo lo que hay dentro de ti, lo que nadie conoce, y aunque mi esposa puede conocer mucho de mí, habrá cosas ocultas en mi corazón que yo no le digo. Y que probablemente puedan ser pecado, que probablemente nada más sean un anhelo, o sea, decir, uy, no manches, un día yo quiero una troca tal, o no manches, un día, no sé, algo. Pero esas son las cosas que únicamente Dios conoce. Entonces, ¿por qué voló mi cabeza cuando yo entendí esa parte del corazón? Porque aquí está, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿sí? Entonces, ¿hay algo mal en mí? ¿Había algo mal en mí con la ansiedad, con todo esto que estaba pasando? Probablemente sí, probablemente químicamente mi cerebro no estaba funcionando bien, ¿sí? Pero también en mi mente, en mi corazón, ahora sí entendiéndolo, corazón y mente, alma, había un problema, y era que yo no le había dejado las cosas completamente a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos sentimos así?
muchas veces entramos en conflicto porque nos dicen, es que no puedes sentir esto, es que no puedes sentir aquello. Bueno, entonces, ¿acaso mis sentimientos están mal? ¿Acaso yo el sentir, como les comentaba ahorita, había gente que me decía, no puedes tener ansiedad, no puedes estar deprimido porque eres cristiano? Bueno, ¿y qué pasa en la Biblia cuando leemos y Jesús lloró? Porque lloró, aquí está la Biblia, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando leemos en la Biblia que Pedro se enojó y sacó, no era machetada, pero nomás por ejemplificar, sacó su machete y le mochó la oreja a uno de los soldados que iba a prender a Jesús, ¿no? Era una espada. Y se enojó y después negó a Jesús, el mismo Pedro. Yo me identifico mucho con Pedro, hay otros que dicen, no, yo para nada, me caí bien gordo, Pedro. O hay otros que se identifican con Juan, o sea, el discípulo amado, y otros que se identifican con David. Todos estos personajes en la Biblia están ahí por una razón, porque son diferentes uno del otro, ¿sí? No hay como una repetición. Sí hay personajes que son símiles a Cristo, sí los hay, ¿sí? David es uno de los que más se acerca a él, y sin embargo vemos la historia de David, hizo cosas que a veces que dices, wow, o sea, todo lo que hizo David, y sin embargo Dios dijo, pero David tiene un corazón conforme al mío, ¿sí? ¿Y qué estaba diciendo en ese momento? Tiene pensamiento conforme al mío. Entonces, se humilla delante de mí. Entonces los sentimientos, Dios los puso en nosotros. No está mal que tengamos sentimientos. No está mal que de repente te sientas apachurrado. No está mal que de repente te sientas enojado. ¿Sí? La palabra también lo dice. No permitas que el enojo se ponga delante de ti, pero tampoco es lugar al enemigo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué andas ahí? Sí, ya iba a citar a Yuri porque tuve un momento de, ¿quién sabe qué dije? La verdad es que los sentimientos están ahí y la Biblia los describe muy bien durante toda la Biblia. Entonces, no está mal que sintamos. Los sentimientos son un termómetro muy bueno para saber cómo andamos en nuestra relación con Dios. Porque si estamos enojados y permanecemos enojados, va a llegar un momento en que ese enojo va a llegar a la ira, va a llegar a la amargura, va a llegar al resentimiento. Entonces ahí sí estamos pecando, ¿sí? Y como leíamos ahorita en Jeremías, solamente Dios puede pesar nuestros corazones y saber lo que hay en ellos, ¿sí? Ahora vamos a Hebreos 4:12. Ya los traigo jugando esgrima, ¿verdad? Con tanta cita bíblica. Entonces, tenemos la palabra, tenemos los sentimientos y tenemos la palabra también. Los sentimientos nos sirven como termómetro para saber cómo andamos en nuestra relación con Dios, ¿sí? Y cuando buscamos la palabra y estamos viviendo para ella y haciendo la palabra, porque también la Biblia lo dice, o sea, que seamos hacedores, siendo hacedores de la palabra, no solamente oidores, ¿sí? Y aquí en Hebreos nos dice lo siguiente en el 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿sí? Entonces, otra vez nos volvemos a topar con el corazón, ¿sí? Si está la palabra en nuestro corazón, si tenemos el constante recordatorio de la palabra, te vas a empezar a acordar de versículos cuando estés en momentos de angustia, ¿sí? Y en uno de los ataques de ansiedad que tuve,
estaba pues yo acostado, o sea, porque de plano me incapacitaban durante 15, 20 minutos, vamos a decirlo. Y de repente empecé a decir varios versículos, varios versículos. Y en ese entonces todavía no estábamos en este curso que estamos ahorita, y como que no tenía yo de tarea aprenderme versículos de memoria. Pero sin embargo me los sabía. Y mi esposa me dijo, wow, dice, ¿cómo te sabes todos estos versículos? No tengo idea, me dijo. Me los sé, o sea, porque los leí y fueron los que fui encontrando que me daban paz en estos momentos, ¿sí? Y son los que les digo que fui subrayando en azul. Entonces, lo que tú eres, lo que tú piensas, no está mal, de alguna manera, por decirlo así. Simple y sencillamente tienes que llevarlo a los pies de Jesucristo todos los días, ¿sí? Y todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, sígame, niéguese a sí mismo, ¿sí? También dice la palabra. Tome su cruz todos los días, así lo dice, ¿sí? Entonces, cuando entendemos esto, que todos los días nos tenemos que negar a nosotros mismos, porque eso significa tomar la cruz todos los días, negarnos a nosotros mismos y reconocer el sacrificio que Jesús hizo en nosotros. Entonces, podemos caminar con Dios, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que muera por causa de mí, la salvará. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si tú tomas tu cruz todos los días y lo buscas y te niegas a ti mismo y le concedes a Jesús el lugar que debe de tener en tu corazón, que ahora ya sabemos que no nada más es corazón, es mente, es todo, absolutamente todo de ti. Todo, absolutamente todo de ti. ¿Sí? En los Salmos también dice, y se recrearán mis huesos que has abatido, o sea, para el que está enfermo. Yo hace poco oraba y le decía a Dios, yo nunca te he pedido por sanidad. Y ese día se lo pedí. Y porque era mi falta de fe, decir, no, pues yo he orado por sanidad por otros, pero no por mí. Y eso incluye también mi sanidad mental. Entonces, cuando tú lo llevas a los pies de Jesucristo, las cosas empiezan a cambiar y hacer las cosas de una manera diferente. ¿Sí? En Cristo somos más que suficientes, no necesitamos más. Él renueva nuestra mente cada día. ¿Sí? Él siempre está ahí para nosotros. Cuando el psicólogo no lo pueda estar, cuando tu mejor amigo no lo pueda estar, cuando tu esposo o esposa no puedan estar, bueno, a lo mejor hay algunos casados, no sé, pero cuando tu novio o novia no pueda estar, Él va a estar ahí siempre. Y luego también en la palabra dice, les conviene que yo me vaya, les decía Jesús a sus discípulos, porque va a venir el Espíritu Santo y los va a consolar todos los días y va a hablar y abogar por ustedes. Entonces, tenemos buen abogado para con nosotros en el Espíritu Santo, también en la palabra lo dice. Entonces podemos confiar en Él en todo momento. Necesitamos reconocer primeramente esta parte, necesitamos reconocer que Dios es suficiente en nuestras vidas, que Dios es el que va a obrar en nuestros problemas de ansiedad. Si yo me hubiera quedado únicamente con mis pastillas, si yo me hubiera quedado únicamente con mi fuerza de voluntad, que eso fueron mis primeros 30 años de vida, no, yo tengo mucha fuerza de voluntad, yo voy a salir adelante, el ser un atleta de alto rendimiento me enseñó eso. Hasta los 20 años fui un atleta de alto rendimiento, después sociales, y siempre pesaba 120 kilos.
Pero yo siempre pensé, no, la fuerza de voluntad, mi mente es muy fuerte, esto, lo otro, yo lo puedo. Y luego cuando mi mente se quiebra, a tal manera de que no podía ni salir, a tal manera de que necesitaba decirle a mi esposa, llévame al baño, a tal manera de que literalmente no me podía subir al carro sin que alguien me acompañara. Básicamente necesitaba viniera. Y no es como para tener vergüenza de ellos, sino quiero que sepan lo discapacitante que puede ser a veces un estado mental cuando no se lo dejas a Dios, cuando no le dejas todas tus cargas a Él, ¿sí? Venid a mí todos los cansados y trabajados y yo los haré descansar, que dice la palabra. Entonces, poco a poquito yo fui encontrando estos versículos. Yo los invito realmente, yo se los pudiera pasar, apúntenlos, pero yo quisiera que realmente ustedes vivieran el proceso. Bueno, yo no sé si aquí, yo me imagino que sí, pero igual, yo sí subrayo mi Biblia. Hay en algunos lugares que no les gusta que se subraye la Biblia, pero si se fijan, yo sí tengo subrayada mi Biblia. Tengo otra Biblia más chiquita que está toda, ya hasta se despastó, que era la que más utilizaba cuando enseñaba con los jóvenes, y también la traigo toda subrayada y con apuntes, ¿sí? Y miren, por ejemplo, aquí me acabo de topar dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias. Por nada estéis afanosos. No se preocupen por nada. O sea, también en la palabra dice también, no se preocupen, oren por todo, así, tal cual dice la palabra. Entonces, yo sé que la invitación decía que estaba basada en 1 de Pedro 5:7. Es con la que voy a terminar, ¿sí? De hecho, ya voy para allá. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿sí? 1 de Pedro 5:7. Esta es con la que yo quiero terminar. Echen todas sus ansiedades delante de Él. Este es un versículo que me aprendí y me pasó algo que no me hubiera querido pasar, pero yo se lo tuve que decir a mi hija porque ella también empezó a tener problemas de ansiedad. Gracias a Dios no son tan fuertes como los míos, pero creo que es lo mismo que a muchos de ustedes en algún momento les ha pasado por la pandemia, por la presión de las clases. Las clases en línea no están chidas, la neta. O sea, y se los dice a alguien que pues fue maestro de universidad durante un año en pandemia y es muy frustrante para un maestro estar dándole clases a puros avatars. Y me imagino que como estudiantes también es muy frustrante para ustedes estar haciendo tareas frente a la computadora cuando ya pasaron 7, 8 horas frente a la computadora tomando clases. Entonces, claro que se iba a disparar las ansiedades, claro que se iba a disparar todos estos problemas. ¿Qué es mi consejo principal? Echen todas sus ansiedades delante de Él, que Él tiene cuidado de ustedes, ¿sí? Vengan a Jesucristo los que no lo conocen, y si lo quieren conocer el día de hoy, al final, ahí está el pastor Eder, aquí estoy yo. Platicamos, ¿sí? Platiquen con alguien con quien haya venido, que conozca de Jesucristo. Este es el motivo principal. Cada más personas conozcan a Jesucristo, y no porque queramos engrosar las filas de esta iglesia o sea, simple y sencillamente en nuestra desesperación queremos que cada vez más gente venga a los pies de Jesucristo para que tengan salvación y vida eterna. Entonces, Él es más que suficiente, Jesucristo es suficiente. La palabra es autosuficiente cuando la empiezas a leer y la empiezas a comprender. Y cuando te vas a la parte griega, que
que ni siquiera lo utilicé porque más o menos les di un resumen de lo que significaba la palabra corazón en griego, pero me traje el tumbaburros, pues si alguien se ponía loco, aquí le daba con el tumbaburros. Pero busquen la palabra en todo momento, búsquenlo a Él. Y un último consejo que les puedo dar, así ya que tal vez no tenga nada que ver con la Biblia, suelten un ratito sus celulares, de veras, suéltenlos. Que el celular no los valide, ¿sí? Uno de los problemas que yo veo más comunes en la juventud hoy es que el celular es quien los está validando. Cuántos likes tengo, cuántos amigos, quién me respondió rápido, quién no me respondió. Eso no es la vida. La vida está aquí, con todos los que estamos aquí, ¿sí? Y el celular es nada más una distracción más para esto. Por eso a mí me gusta cuando comparto venir así, en físico, en análogo, porque al final siempre doy ese consejo, y si me ven predicando de una tablet o de un celular, pues sería como bien incongruente, ¿no? Y es incongruente un poco porque pues a eso me dedico, ¿no? Me dedico a las redes sociales y todo esto, pero suéltenlo unas 2, 3 horas, media hora y así, llévenselo. Y dediquen el tiempo a leer, dediquen el tiempo a irse a tomar un café ahora que ya pueden con sus amigos, hagan nuevos amigos, no tengan miedo de acercarse a alguien y platicar con él, no pasa nada, puedes hacer el ridículo y ¿qué importa? Pues ya hiciste el ridículo, o sea, ni modo que no lo hayas hecho antes, o sea, y ni modo que no vas a quedar como payaso en el futuro, o sea, siempre hay muchas oportunidades para quedar como payaso. Yo creo que hoy me aventé como unas 3 en este ratito, entonces, pero no me ven todo agüitado por eso. Entonces, de verdad, chavos, si alguien viene cargado hoy, si alguien viene frustrado, cansado, agobiado, harto de esta vida, porque sí pasa, sí nos hartamos, harto de su trabajo, de la escuela, de su familia, de lo que sea, al final se pueden acercar con toda confianza. Y pues que Dios esté con ustedes en todo momento, búsquenlo. Yo creo que ya estoy sobreexplicando las cosas. Busquen a Dios, y como veíamos en Mateo 6, y primero búsquenlo a Él y todo lo demás viene por añadidura. Es un versículo muy mal utilizado a veces, pero hay mucha verdad en él. Y la parte feliz que les decía, que ya al final es esto, que después de todas las cosas que viví, después de todos estos problemas que no podía ni salir a la calle, de repente me llega una llamada: oye, ¿quieres trabajar aquí? Y yo, sí quiero. Y resulta que es un ministerio que estoy trabajando para Dios. Tengo el mejor jefe que pueda tener, que es Dios. Dios me dio todo este proceso para tener una madurez en este punto de mi vida, para poder aguantar lo que me toca ver y no quebrarte todos los días, porque hay una necesidad tremenda. Algunos de los que están aquí los conozco precisamente por eso, y ellos lo saben, porque lo han vivido en carne propia, y los admiro muchísimo por eso. Pero Dios tiene un proceso diferente con cada uno de ustedes. Vívanlo, acéptenlo, déjense moldear por Él, no por el celular, no por tu amigo, no por tu pastor, no por tu consejero de jóvenes. Digo, sí, escúchenlos, pero el que moldea y el que da los resultados al final es Dios. Y siempre tengan esta pregunta: ¿pero qué dice la Biblia? Que al final es la que cuenta.
¿sí? Este es el radar contra falsas doctrinas, ¿sí? Este es el radar contra falsos profetas, contra cosas que no vienen en la Biblia. Cuando ustedes las están leyendo, el mismo Espíritu Santo les va a dar el discernimiento y decir, ¿qué tal? Aquí hay algo raro, ¿sí? Ok, ahora vamos para terminar. Dios, te agradecemos, Padre, eres bueno, Señor Jesús. En verdad, Padre, gracias por permitirme estar aquí, Señor Jesús, y ver a tanto joven, Señor Jesús. Tú sabes que extrañaba esta parte, Señor Jesús, pero aún más, Señor, te pido por ellos, Padre. Bendícelos en todo momento, Señor Jesús. No los conozco, no sé sus vidas, Padre, pero tú sí, como lo leíamos en Jeremías, Señor, tú conoces el corazón de ellos. Concede sus peticiones, limpia, Señor Jesús, lo que haya que ser limpio, Señor Jesús, conforta, pero sobre todo, Señor Jesús, trae esa tranquilidad y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te agradezco mucho por esto, Padre, por ellos, por cada uno. Tú los conoces y conoces su nombre y hasta el último cabello de su cabeza, Señor Jesús. Te agradezco. En Cristo Jesús. Amén.